hacer, hermano, es el de la conferencia para la familia, octubre 18. La iglesia Paramount en español, hermano, en amarillo, va a tener una conferencia para la familia y que va a durar de 3 de la tarde a 8:30 de la noche. Y tiene un costo de inscripción, hermano, de $15 en la aplicación de nuestra iglesia. Hermano, tenemos un link para que usted, un link con esta misma foto. Si usted va a la foto y usted hace clic en la foto, usted va a ver, lo va a llevar a la página de inscripción. Yo quiero animarte a que te inscribas y que vayas. Quizás no puedes quedarte hasta el final, pero para que puedas recibir, hermano, instrucción de la palabra del Señor con relación a la vida familiar. Yo sé que el primer enseñanza o sermón que se va a predicar, hermano, va a ser acerca de la adoración familiar. Y quiero animarte a que vayas para que podamos ser instruidos por la palabra del Señor. Quiero poner esto en tu mente, hermano, para animarte a ir y adorar con otros hermanos. Todos los niños, hermanos, hasta 6 años van a pasar con la hermana que va a estar, a mi hermana Puján, a su clase, y los niños de 7 años en adelante se quedan con nosotros aquí. Hermanos, Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, es el pasaje que va a estar aquí en esta, que vamos a estar ocupados en esta mañana. Sara, si le puede ayudar con el micrófono, la cámara esa no la vamos a ver. Colosenses capítulo 1, hermano, verso del 15 al 17, es el pasaje que vamos a estar en esta mañana ocupados. Y quiero invitarles a orar para pedir al Señor que hable en nuestra vida a través de tu palabra en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy tenemos de adorar tu nombre, de exaltarte, Señor, y de proclamar que solamente tú eres Dios, que solamente tú eres Señor, que tú estás sobre todas las cosas. Tú permaneces exaltado sobre todas las cosas desde la eternidad, Señor, y hasta la eternidad. Amén. No hay otro como tú, Señor. Amado Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia para, Señor, suplicarte que tú uses la predicación de tu palabra, oh Dios, para hacerle bien a tu pueblo, para transformarnos a la imagen de Cristo. Señor, usa tu palabra en esta mañana para que podamos profundizar, Señor, en nuestra comunión contigo y para que podamos, Señor, crecer en nuestro entendimiento de quién eres tú. Usa tu palabra, Señor, para, oh Dios del cielo, establecer tu reino en el corazón de aquellos que no te conocen. Usa tu palabra, Señor, para santificarnos, oh Dios. Y te pido también, oh Dios, que tú me ayudes a mí a comunicar tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo en este día. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, yo te suplico que tú reprendas todo intento de Satanás de distraer nuestra atención de lo más importante en esta mañana, tu palabra y el mensaje que tú quieres comunicarnos a través de ella. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, y amén. Hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad, indiscutiblemente se han levantado diferentes personalidades que en su momento histórico, en su momento preciso de existencia y de gloria, ocuparon, hermanos, un lugar de preeminencia en la historia debido a los hechos que llevaron a cabo, debido, hermanos, a las hazañas que realizaron. Y debido también, en otras ocasiones han habido personas que ocuparon un lugar importante en la historia, no por el impacto positivo, sino también por el impacto quizás negativo que tuvieron. Y una de las personas, hermano, a lo largo de la historia, que aún en estos días, en este tiempo se habla y se menciona en las escuelas, hermano, y se habla de él en los libros, es Alejandro Magno, un hombre que, hermano, que fue uno de los conquistadores más poderosos de la historia. Alejandro Magno, con solamente 30 años, dice la historia que extendió su imperio desde Grecia hasta la India. Donde quiera que iba, Alejandro Magno fundaba ciudades, derrotaba ejércitos y acumulaba riquezas, al punto que dice la historia, hermano, que la gente llegó a ver y a considerar a este hombre, a este gran conquistador,
conquistador, como un hombre invencible. Y algunos incluso llegaron a considerarlo casi como un Dios. Pero la realidad, hermano, alcanzó a Alejandro muy pronto, a los 32 años. Dice, hermano, la historia que cayó enfermo en Babilonia y en poco tiempo después, hermano, murió. Y antes de morir, Alejandro dejó una nota y dio instrucciones, hermano, particulares y instrucciones generales. Y dice, hermano, que entre estas instrucciones que él dejó, Alejandro Magno pidió que cuando lo enterraran, cuando él muriera y lo enterraran, que lo enterraran con las manos extendidas hacia afuera del ataúd. Y la razón por la cual él pidió esto es porque él quería que el mundo supiera que aunque él había conquistado territorios y aunque había establecido ciudades y había alcanzado muchas riquezas, él se iba de este mundo con las manos vacías. Hermano, qué ironía. Un hombre que dominó naciones enteras no pudo dominar la muerte. El rey que se decía ser dueño de la mitad del mundo en aquel tiempo no podía llevarse ni una sola moneda a la eternidad. Su poder, sus riquezas y todo lo que había logrado, hermano, que se quedó atrás. Y eso nos recuerda, hermano, una verdad extraordinaria para nosotros. Los reinos humanos pasan, las riquezas se esfuman, los grandes hombres de la historia mueren y desaparecen. Solo hay uno que permanece. Solo hay un rey que permanece para siempre. Solo hay un dueño absoluto de toda la creación. Y es de ese dueño absoluto que el texto que hoy nos ocupa nos habla, hermanos. Y hoy vamos a estar considerando, hermanos, a Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, bajo el título La supremacía de Cristo. ¿Por qué es importante? Y yo quiero demostrarles, hermanos, mi propósito en esta mañana, demostrar a la luz de Colosenses 15 al 17, por qué Cristo permanece sobre todo, exaltado sobre todas las cosas, por qué Cristo ocupa un lugar supremo, hermano, sobre toda la creación, y más que todo, por qué esa verdad es importante para tu vida. Yo quiero decirte algo en esta mañana. La verdad de que Cristo es supremo sobre todas las cosas es una verdad, hermano, que debemos atesorar en nuestros corazones. Es una verdad que debemos creer porque Dios la ha revelado en su palabra, pero también esta es una verdad acerca de Cristo que impacta poderosamente la manera en que nosotros nos relacionamos con Él, impacta poderosamente la manera en que vivimos en este mundo, pero también tiene un impacto poderoso, no solamente, hermano, en la vida de la iglesia en general, sino en la vida de todos aquellos que hoy están sin Cristo. El domingo pasado nosotros comenzamos a considerar esta porción de Colosenses capítulo 1 que, como hemos dicho y no nos cansamos de repetir, Colosenses capítulo 1, verso, hermano, específicamente desde el verso 15 en adelante, es un pasaje, hermano, que constituye el corazón mismo de la carta de los Colosenses. Y es por esa razón que queremos ir despacio en este pasaje, porque cada expresión, cada declaración que encontramos nosotros acerca de Cristo en los versos 15, hermano, incluso desde el 15 hasta el verso 23, cada declaración que encontramos ahí, hermano, constituyen una mina de oro en el conocimiento de Jesucristo. Amados hermanos, si este pasaje es tan importante, esta porción de Colosenses es tan importante, que si nosotros por la gracia de Dios logramos alcanzar, comprender el significado de estos versículos, nosotros vamos a tener un buen entendimiento de quién es Cristo y por qué Él es tan indispensable para la vida de los hombres. Amados hermanos, si todo lo que supiéramos acerca de Cristo fuera lo que tenemos escrito en estos versículos, eso fuera suficiente, no solamente para conocerle, sino también para atesorarlo en nuestro corazón como la perla más preciosa, como la perla de gran precio. Amados hermanos, Cristo
hermano, es supremo sobre toda la creación. Amados hermanos, en primer lugar, porque Cristo es el heredero supremo de toda la creación. Cristo es el heredero supremo de toda la creación. Amados hermanos, después de llevarnos a considerar a Cristo como la imagen del Dios invisible, después de llevarnos a considerar a Cristo como la imagen palpable, visible del Dios invisible, Pablo continúa exaltando a la persona de Cristo, continúa exaltando a la segunda persona de la Trinidad, y en este momento lo hace, hermano, describiendo a Cristo con un título que es bien interesante. En el verso, dice en el verso 15, dice la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, y el verso 15 culmina con esta declaración: el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa esto, hermano? Esta es una declaración que es, hermano, muy importante para nosotros poder entender el lugar que ocupa Cristo en relación con la creación, con todo lo creado. Pero también es una declaración, amados hermanos, que ha sido mal interpretada por muchos a lo largo de la historia. Y digo esto, hermano, porque la palabra primogénito, como muchos de ustedes saben, significa el primero. Puede ser el primero el primer hijo de una persona, o el primer hijo de un animal. O sea, en el Antiguo Testamento, la palabra primogénito se usaba siempre para describir, amados hermanos, al primer hijo. Y debido a esto, amados hermanos, nosotros, hay muchas personas que han llegado a decir que lo que Pablo está enseñando, hermano, es que Cristo es el primer ser creado por Dios, porque es el primogénito de toda la creación. Y una de las personas que impulsó esta herejía fue Arrio. Arrio, hermano, fue un hereje, hermano, que impulsó, basado en este versículo, que Cristo no era Dios, porque Cristo evidentemente no fue creado. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y entendemos, amados hermanos, el significado de esta palabra a la luz de toda la Biblia, nosotros entendemos que cuando Pablo dijo que Cristo es el primogénito de toda la creación, no estaba comunicando que Cristo era la primera persona o la primera criatura que Dios había hecho, sino que lo que Pablo estaba comunicándole a la iglesia era una verdad acerca de Cristo que iba a cambiar radicalmente la manera en que los colosenses entendían quién era Cristo, pero no solamente la manera en que entendían quién era Cristo, sino que también iba a cambiar radicalmente su relación y su dependencia con este Cristo. Lo que Pablo estaba comunicando era precisamente que Cristo, su supremacía sobre todas las cosas, se debe a que Él es el único, el heredero supremo de toda la creación. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, esto lo sabemos, hermano, en primer lugar, por el uso que la Biblia le da a la palabra primogénito. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que la Escritura usa esta palabra no solamente para describir al primer hijo, sino que usa esta palabra para describir el lugar de supremacía de una persona o de una nación delante de Dios sobre todas las demás personas o sobre todas las demás naciones. Yo quiero que tú veas, por ejemplo, Éxodo capítulo 11, verso 4 al 5. Éxodo capítulo 11, verso 4 al 5. ¿No lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermano. Éxodo capítulo 11, verso del 4 al 5 dice: y Moisés dijo: así dice el Señor,
como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está dentro del molino, también todo primogénito del ganado. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Cuando tú lees ese pasaje, hermano, evidentemente el contexto de este pasaje te habla de que te enseña que la palabra primogénito en estos versículos se usa para describir ¿a quién? Al primer hijo. Al primer hijo de el faraón, al primer hijo de la sierva, pero también al primer hijo de quién? De los animales. Y ese es evidentemente uno de los usos el significado más básico y más elemental de la palabra primogénito, que por eso fue que Arrio, malinterpretando, hermano, sin tener en cuenta el contexto de la escritura, usa este argumento para enseñar la herejía que le enseñó. Pero aquí mismo, en el libro de Éxodo, nosotros vemos, hermano, cómo Dios usa esta palabra para describir la supremacía del pueblo de Israel como nación sobre todas las demás naciones de aquel tiempo. Yo quiero que tú mires ahí mismo en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, verso 22. Éxodo capítulo 4, verso 22. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios de esta manera en Éxodo capítulo 4, verso 22. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Si tú te das cuenta, hermano, por causa del tiempo no vamos a seguir leyendo, pero si usted se da cuenta, hermano, evidentemente la nación de Israel no era la primera nación que existía en aquel momento, pero Dios usa este título, mi primogénito, para describir cuál era el lugar que Israel tenía delante de Dios en comparación, en relación con las demás naciones que existían en ese momento. Israel era su hijo. ¿Por qué? Porque Dios había formado a esa nación de Abraham con el propósito de revelar su gloria en aquel tiempo entre las demás naciones. En ese sentido, Israel ocupaba un lugar de supremacía en relación con las demás naciones debido al propósito que Dios tenía con ellos. Si te das cuenta cómo la Biblia usa esta palabra no solamente para describir, hermano, a el primer hijo, sino también para describir el lugar de supremacía de una persona o de una nación, y aún más, hermano. Una vez más, por cuestión de tiempo, no lo busques, pero yo te lo voy a leer en el Salmo 89, verso 27. Escucha lo que dice, hermano, a Dios acerca de David. Y mira qué claro, hermano, este texto habla del significado de la palabra primogénito en este sentido. Dice: yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Amados hermanos, evidentemente David no fue el primer rey de la tierra, pero fue, ¿qué cosa? En su tiempo, el más excelso. Amados hermanos, y evidentemente sabemos que ese texto que está hablando de David, y está hablando inmediatamente de David, apuntaba ¿a quién? A Cristo. Pero el punto que quiero hacer, hermano, contigo es que quiero que veas cómo, hermano, cómo la palabra de Dios usa el término primogénito o el título primogénito para no solamente describir al primer hijo, sino también describir el lugar de prominencia de una persona sobre los que le rodean y de una nación sobre las demás naciones. Y la razón por la cual esto es importante, amados hermanos, es porque cuando nosotros tenemos en cuenta el contexto bíblico de Colosenses capítulo 1, nosotros llegamos a la conclusión, hermanos, que Colosenses 1:15 lo que está enseñando, amados hermanos, es que Cristo es el primogénito de toda la creación, no porque fue el primer ser creado, sino porque Él es el heredero absoluto de todas las cosas. Porque incluso, amados hermanos, cuando tú vas a la Escritura y consideras en el Antiguo Testamento los beneficios, hermanos,
y bendiciones que tenían los hijos primogénitos, tú puedes entender con mayor claridad por qué Pablo usa la palabra primogénito. Porque en el Antiguo Testamento el hijo primogénito era el que tenía el derecho de ¿qué? De heredar todas las posesiones de su padre. O sea, la primogenitura era, hermano, no era simplemente una cuestión de haber nacido primero. En el Antiguo Testamento implicaba privilegios y también implicaba responsabilidades. Amados hermanos, y es en este sentido que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña: Cristo es el heredero supremo de toda la creación. Atesóralo, conócelo, ámalo. Amados hermanos, y la razón por la cual Cristo es el heredero supremo de toda la creación es porque el texto mismo nos enseña que Cristo es tanto el creador de todas las cosas como el propósito de la creación. Cristo es tanto el creador como el propósito de la creación. Yo quiero que tú mires conmigo Colosenses capítulo 1, verso 16. Colosenses capítulo 1, verso 16. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice la palabra de Dios de esta manera. Hermano, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Yo creo que tú mires, hermano, la conexión entre el versículo 15 y el versículo 16. En el versículo 15, Pablo nos dice: Cristo es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Amados hermanos, hay tres expresiones aquí en el verso 16 que no podemos perder de vista. Dice: en Él fueron creadas todas las cosas. Y dice, hermano, al final del verso 16: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Yo quiero que en esta mañana tú consideres conmigo estas tres expresiones. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Quiero que pienses conmigo en el significado de estas tres expresiones. Cuando Pablo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que Pablo está comunicando, amados hermanos, que Cristo mismo es la causa de toda la creación. Él es la causa, hermano, de toda la creación. Hermano, Él es la fuente de la creación, de todo lo que nosotros vemos, sea visible o invisible. Porque Él es la causa de toda la creación. Amados hermanos, esa expresión: en Él fueron creadas todas las cosas, resalta, hermanos, su posición absoluta como creador y fuente de todo lo creado. Él es Dios. Amén. La causa de todo. Amén. Amados hermanos, y esto confronta nuestro entendimiento de Dios, de Cristo, y nuestro entendimiento de nosotros mismos. Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas. Hermanos, si tú sacas a Cristo del cuadro de la creación, no hay creación. No hay creación. No hay nada. Porque Él es la causa eficiente de la creación. Todo fue creado en Él. Hermano, en Cristo Dios reveló su gloria en la creación. Pero también dice el texto, amados hermanos, que todo fue creado por medio de Él. Él es el heredero de todas las cosas, no solamente porque Él es la fuente de todas las cosas, sino que también Él es el medio
porque como hemos dicho muchas veces, cuando en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, dice la Biblia que dijo Dios, sea la luz. La luz fue creada en Cristo. Y fue Cristo quien la creó. La luz fue creada en Él. Y fue por medio de Él que vino la luz. Cuando dice la Biblia, produzca la tierra hierba y árboles que den fruto. Todo eso fue creado en Cristo y por medio de Él. Amados hermanos, Él ocupa un lugar supremo sobre todas las cosas. Él permanece, hermano, como el único supremo sobre toda la creación, por quien Él es. Él es la fuente de la creación y el medio de la creación. Pero también, amados hermanos, Cristo es el propósito de la creación. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el versículo 16, en el versículo 15, al final, en el verso 16 al final, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Amados hermanos, yo quiero que tú prestes atención, hermano, en esta mañana a esta expresión. Cuando dice el texto que todo fue creado por medio de Él, hermanos, lo voy a decir de esta manera. Cuando dice la Escritura, Pablo está diciendo a los colosenses, todo fue creado en Él y por medio de Él. Esa declaración, hermano, tira por tierra la doctrina, la teoría de la evolución. Nosotros no surgimos del mono. La doctrina o la teoría de la evolución, hermano, no es más que un intento del hombre de suprimir la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Nosotros no somos el resultado de una gran explosión que ocurrió. Nosotros somos el resultado de la obra soberana y todopoderosa de Dios por medio de Cristo. Pero porque todo fue creado por Él, en Él y por Él, eso implica, amados hermanos, nos lleva de regreso al libro de Génesis, donde dice la palabra claramente que Dios en el principio, por medio de Cristo, creó al hombre y lo hizo, creó a un hombre y a una mujer. Todas estas teorías que nosotros vemos que se han diseminado en nuestra cultura, hermano, de esta filosofía de vida o este modo de vida de los transgéneros, hermano, esto no es más que un intento humano, un intento satánico de suprimir la supremacía de Cristo sobre toda la creación. No hay tal cosa. Como lo hemos dicho 1000 veces en nuestra iglesia, que un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa. Amados hermanos, en el principio, en Cristo y por medio de Él, Él los hizo varón y hembra. Pero también yo quiero que tú pienses en esta definición que Pablo nos da aquí, o más bien la explicación por la cual Cristo es el heredero de todas las cosas. Dice que no solamente Él es la fuente y el medio, Él es el propósito de la creación. Dice, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. ¿Y qué significa esto, hermano? Que todo fue creado, visible e invisible. Todo fue creado para el beneplácito y la gloria de Cristo. Y eso tiene implicación en la manera en que esto es importante, porque esto cambia la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso te incluye a ti que estás aquí sentado en esta mañana. Eso implica, porque tú fuiste creado para Cristo. Escúchame bien, porque tú fuiste creado para Cristo, para la gloria de Cristo. Tu sentido de propósito y de realización de tu vida está determinado por la relación que tú tienes con Cristo. No hay sentido de propósito,
de identidad permanente. No hay sentido de satisfacción permanente fuera de nuestra relación con Cristo, porque aún todos los hombres, aún los que no son creyentes, fueron creados para Cristo, para la gloria de Cristo, para el beneplácito de Cristo. Tú no eres tuyo, tú le perteneces a Él. De ahí el gran sentido de insatisfacción de nuestras almas. Porque pretendemos, porque vivimos informados, no por esta verdad absoluta, sino que vivimos informados. El impío, el hombre sin Cristo, vive informado, motivado por la mentira de Satanás en el jardín del Edén. Tú puedes ser como Dios. Tú no necesitas a Dios para sentirte realizado o para estar completamente satisfecho. Tú puedes ser tu propio Dios. Mentira. Porque la Escritura declara que todo fue creado para Él. Tú le perteneces a Él. No existe tal cosa como un hombre que sea dueño de su destino. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 11, verso 36, la misma verdad. Dice la Biblia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. La supremacía de Cristo, hermano, sobre la creación se debe al hecho de que Él mismo es Dios. Él es la fuente, el medio y el propósito de todo lo que ha sido creado. Él es único. Y porque Él es único, Él es grandemente e indiscutiblemente indispensable en nuestras vidas. Amados hermanos, la razón por la cual esto es importante es por las implicaciones que esto tiene, aparte de las que ya te he dicho. Déjame decirte algo, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Cada uno de los seres humanos, todos los seres humanos, vamos a tener que dar cuenta a Dios por nuestras vidas. Todos los seres humanos somos accountable to God. Vamos a tener que dar cuenta a Dios, al Creador, de lo que hicimos con la vida que Dios nos ha dado. Pero también vamos a tener que dar cuenta a Dios por el uso de los recursos no renovables que Dios nos ha dado, como el tiempo. Porque todo fue creado por Él, para Él, por Él, en Él, por Él y para Él. Aún el tiempo fue creado por Dios. Tú vas a tener que dar cuenta a Dios por la manera en la que tú usas tu tiempo. Por la manera en que tú usas los recursos que Dios te ha dado y por la manera en que tú usas tu vida. Pero también vas a tener que dar cuenta porque has perdido de vista el propósito fundamental de tu vida. Joven, adulto que estás aquí en esta mañana, el propósito de tu vida no es llegar a ser una persona famosa. El propósito de tu vida no puede llegar a ser una persona popular o aceptada por todos los que te rodean. El propósito de tu vida es vivir para la gloria de quien te creó, de Cristo. Ese es el propósito supremo de nuestras vidas. Porque, amados hermanos, porque todo fue creado para la gloria del nombre de Cristo. Hermano, esa verdad informa la manera en que nosotros adoramos a Cristo. Porque todo fue creado para Él. Eso implica que el deber más supremo, el deber más sagrado del ser humano es adorar a Dios. Porque tú fuiste creado para eso. Cristo es hermano, ocupa un lugar supremo en la creación porque Él es el heredero de todas las cosas. Tú le perteneces a Él. Todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Pero también, amados hermanos, Cristo, su supremacía sobre todas las cosas, se debe al hecho también, en segundo lugar, de que Él ejerce autoridad total sobre toda la creación.
Él ejerce autoridad total sobre toda la creación. Y eso lo vemos en el versículo 16. Mira el versículo 16 conmigo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Quiero que notes, hermano, la manera en que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe el scope, hermano, de la creación. Dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y él aclara un poquito más, dice visibles e invisibles. Evidentemente las cosas visibles son las cosas que pertenecen al orden de esta creación. E invisibles son las cosas pertenecientes hermano, a la creación espiritual, a todo lo espiritual que no vemos, pero que existe. No porque surgieron solos, sino porque fueron creados. Y dice, y él sigue explicando, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Hermano, yo quiero que tú pienses por un momento en lo que el texto está diciendo. Tú sabes lo que Pablo está comunicando a la iglesia, de los Colosenses, a nosotros también, que todas las cosas creadas en la tierra y en el cielo están bajo la autoridad suprema de Jesucristo. Nada escapa. Nada, hermano, puede triunfar sobre la autoridad de Cristo. Y la razón por la cual esto era muy importante para la iglesia de los Colosenses es porque si usted lee en el capítulo 2, y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese capítulo, uno de los peligros que estaba enfrentando la iglesia de los Colosenses es que había una secta que estaba tomando preeminencia entre ellos y que enseñaba que se debía de adorar a los ángeles. Te lo voy a leer rapidito, porque todo el tiempo no lo busquen, yo lo voy a leer. Dice capítulo 2, verso 18: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Yo creo, hermano, la escritura es tan extraordinaria y tan completa, tan suficiente, que yo no quiero que tú pierdas de vista la relación que hay entre ese versículo y lo que estamos considerando. Habían personas que estaban tratando de arrastrar a los nuevos creyentes a adorar a los ángeles. Y para nosotros eso puede ser tan absurdo. Aunque todavía hay gente que cae en lo mismo, pero para nosotros hoy la mentalidad occidental, atea, materialista, puede ser algo absurdo, pero en la tradición judía los ángeles ocupaban un lugar importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Dios hizo el pacto con Moisés en el Sinaí, Dios hizo el pacto por medio de ángeles. Son los ángeles, hermano, podríamos mencionar muchos pasajes que ocupaban un lugar importante en la tradición judía. Y basado en la tradición judía, no en la Biblia, se levantaron sectas que enseñaban que debían adorar a los ángeles. Y Pablo le dice, mira cómo Pablo le dice, te lo voy a leer nuevamente, cuál era la base o la fuente de estas enseñanzas. Él le dice, en el capítulo 2, verso 18, nadie se engañe de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Hermanos, había personas que estas eran las personas que decían, estos eran los visionarios de aquel tiempo. Hermano, usted no conoce personas así hoy. Personas que se dicen ser visionarios,
Dios me habla a través de visiones. Dios me habla a través de sueños. Dios no habla, hermano, Dios ya no habla por medio de visiones. Ya Dios no habla por medio de tus sueños. Cuando tú tienes visiones o sueños, esas visiones del futuro o tus sueños acerca del futuro son el resultado de tu mente carnal. Es lo que dice Pablo. Porque Dios, hermano, porque él tiene este problema. Pablo comienza la carta a los Colosenses llevando a esta iglesia a considerar la supremacía de Cristo como la imagen del Dios invisible. Dios no habla ya más a través de visiones y sueños, porque Él se ha revelado claramente y completamente en Cristo. Amén. Es vago. Él está diciendo, no adoren a los ángeles. Cristo permanece sobre los ángeles. Como el autor de los Hebreos dijo, ¿a quién de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Todos los ángeles, ¿por qué adorar a los ángeles? Si los ángeles están bajo la autoridad de Cristo. Es necio, es sutil. Adorar otra cosa es necio, es fútil. Adorar la criatura antes que el Creador. Amados hermanos, no solamente en el mundo espiritual, aún los tronos de este mundo están bajo la autoridad de Cristo. Y esto lo vemos en el hecho, hermano, una vez más, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero yo te lo voy a leer. Porque quiero que tú lo escuches de la palabra de Dios, no de mi boca. Dice la Biblia en el Salmo 2, ¿por qué se sublevan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas. ¿Sabes cuáles son esas cosas vanas? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, esta expresión describe este deseo que consume al hombre de vivir una vida independiente de Dios. El hombre hinchado por su mente carnal ve los mandamientos de Dios no como una expresión de su gracia, sino como cadenas que nos restringen para que no hagamos lo que nosotros querramos hacer. Y el hombre dice en su pecado, ya estoy harto de este Dios. Rompamos sus cadenas, hagámonos libres de este Dios. Y dice el texto, hermano, el que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Cuando Dios ve al hombre consumido en su deseo de libertad, que es digo libertad entre comillas porque esa libertad es la seducción a la mayor de las esclavitudes. Cuando el hombre ve Dios ve el deseo del hombre de rebelarse, de triunfar sobre la autoridad de Cristo, de derrotar la autoridad de Cristo. Dice la Biblia que Dios se ríe de ellos recién. Porque los rugidos desesperados del hombre por rebelarse contra Dios no intimidan a Dios. No intimidan a Dios porque todos los reyes de la tierra, todos los tronos fueron creados e instituidos por Él y para Él. El Señor se ríe de ellos porque en su rebelión, cuando los reyes de la tierra se rebelan y los pueblos se sublevan, Dios a través, porque Él tiene autoridad sobre toda la creación, Dios por medio de Cristo usa la rebelión y el pecado de los reyes y las naciones para llevar a cabo su propósito redentor en la historia. Pero el texto sigue diciendo en el Salmo 2, dice, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya
y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora, ¿por qué esto es importante? Cristo, su supremacía sobre la creación, se desprende del hecho de que Él tiene autoridad total sobre todo lo creado. No hay nada que sobrepase o escape al dominio y al alcance de su autoridad. ¿Por qué esto es importante? Amados hermanos, porque Él ejerce autoridad total sobre toda la creación. Tú y yo estamos bajo la santa obligación de someternos a la autoridad de Cristo, sometiéndonos a su palabra. Y esa es una obligación no solamente de los creyentes, sino también de todos aquellos que han sido creados. Si tú estás aquí y eres creado, y de hecho eres creado, eres criatura, tú estás bajo santa obligación de someterte al único que ejerce autoridad total sobre la creación. Y yo quiero que tú entiendas, mi amigo que estás aquí en esta tarde, en esta mañana, yo quiero que tú entiendas esta verdad, porque te va a ayudar a entender la gravedad de tu pecado. Cuando tú rehusas someterte a Cristo, cuando tú rehusas someterte a tu palabra, a su palabra, tú estás haciendo una declaración de guerra contra Dios. Tú estás diciendo, yo soy mi propia autoridad. Y esto va, hermano, esto es una verdad que afecta a creyentes, a incrédulos y a creyentes. Si tú eres incrédulo, yo creo que tú entiendas esto por un momento. Tú estás bajo obligación de obedecer a Dios. Pero la mala noticia para ti es que debido a que nuestro padre Adán y Eva pecaron en el principio, todos los descendientes de Adán y Eva nacimos con una naturaleza pecaminosa, con una disposición natural a rebelarnos contra este Dios que ejerce autoridad suprema. Y cada pecado, cada acto de rebelión es una declaración de guerra contra el Creador de todas las cosas. Por eso el pecado, o esa es una de las razones por la cual tu pecado provoca la ira de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Y su autoridad no será pisoteada por los hombres, ni por ningún ser creado. Él permanece siendo el único. Tú no puedes dejar de pecar, tú no puedes dejar de rebelarte contra Dios. Y por esa causa la ira de Dios está sobre ti. Sin embargo, yo tengo buenas noticias para ti en esta mañana. Y la buena noticia es que aun cuando tu pecado provoca la ira de Dios y tú estás bajo justa condenación, en su amor, Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por tu pecado. Y Él no solamente murió, Cristo se sometió durante su ministerio terrenal. Cristo, al ocupar nuestro lugar, se sometió perfectamente todo el tiempo a la autoridad de Dios el Padre, poniendo en práctica su palabra a nuestro favor. Fue a la cruz a pagar el precio de nuestra redención, y en la cruz Dios lo castigó por tu rebelión, pero al tercer día resucitó victorioso. La razón por la cual eso es importante es porque un recordatorio y la proclamación divina de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo en tu lugar. ¿Por qué ir al infierno y perecer eternamente si Cristo, el Rey de todas las naciones, murió por ti? Ven a Cristo hoy. Cree que en Él. Arrepiéntete de tus pecados y el Rey de Reyes y Señor de Señores te perdonará. Y no solamente eso, sino que Él te declara justo delante de Él por medio de Cristo. Ven a Cristo hoy. Pero si tú estás en Cristo, cuando tú rehusas obedecer la palabra de Dios, hermano, tú no has visto, creyente, que sabemos lo que la Biblia dice, lo tenemos claramente ahí revelado en su palabra, y decidimos hacer exactamente lo contrario. Es como Jonás,
que Dios le dijo, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se montó en un barco y fue en la dirección contraria, para Tarsis. ¿No somos nosotros iguales, hermano? Que Dios nos dice en su palabra qué tenemos que hacer, cómo debemos hacerlo y por qué debemos hacerlo. Pero nosotros, hinchados por nuestra mente carnal, hermano, hacemos exactamente lo contrario. Oh, hermano, yo creo que la iglesia de este tiempo ha perdido de vista la gravedad del pecado porque hemos perdido de vista la supremacía de la autoridad de Cristo. Cristo no es un muñeco que yo puedo manejar. Cristo no es el que me va, no es la máquina esta de que yo le meto la monedita para que me dé lo que Él quiera. Cristo no es ese de all men austero. Cristo es Señor sobre toda la creación. Y Él ejerce autoridad sobre tu vida. Tal es así que tú nunca vas a llegar a ningún lado que Dios no te permita llevar. Tú nunca vas a sobrepasar los límites que Dios te ha establecido. No importa con cuánta fuerza te autoproclames rey de tu propia vida. Él es rey sobre ti. Sométete a Él. Él es la única salida de la condenación eterna. Él es rey sobre toda la creación. Él ejerce dominio sobre los reyes. Hermano, pero eso también es importante porque debido a que Cristo tiene autoridad suprema sobre todos los gobernantes, sobre todos los principados, potestades, autoridades, hermano, eso tiene implicación en la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos. Tú y yo como padres debemos hacer buen uso de la autoridad que Dios nos ha dado en la vida de nuestros hijos. Fallar en disciplinar a nuestros hijos es distorsionar el carácter de Dios. Castigarlos injustamente es distorsionar el carácter de Dios y mal usar la autoridad que Dios nos ha delegado. Por eso tú y yo debemos como padres someternos a la autoridad de su palabra e instruir a nuestros hijos conforme a su palabra. Amados hermanos, los hijos que están aquí, niños, jóvenes, ustedes deben, porque Cristo ejerce autoridad sobre toda la creación, tú necesitas someterte a la autoridad de tus padres, porque tus padres son figuras de autoridad puestas por Dios en tu vida. Tú necesitas someterte por causa de Cristo, por causa de Cristo, pero también porque Él ejerce, esto es importante, hermano, porque el hecho de que Él ejerce autoridad sobre todo principado, dominio, visible e invisible, eso significa que todos los que estamos en Cristo, en Él estamos seguros. Amén. Satanás no puede tocarte. Amén. No hay demonio que te pueda separar del amor de Dios. No hay nadie, ni en este sí, hermano, ni invisible ni invisible que pueda dañarte, porque Cristo ejerce autoridad sobre todos. Recuerdo que hace algunos años, quizá una persona desesperada vino donde estaba yo, que eran casi las 9, sábado nunca se me olvida, el sábado eran casi como las 9 o 10 de la noche, tocándome a la puerta de la casa y me dijo, pastor, dígame, yo creo que vi un demonio en mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué rito puedo hacer para sacar los demonios de mi casa? Y la gente sin Cristo vive aterrorizada de los demonios, y lo peor es que hay cristianos también, que también lo están, ignorando que no hay nada. En Cristo tú y yo estamos seguros, porque Satanás y sus demonios se sujetan a la autoridad de Cristo. Tal es así que en el libro de Job, como usted bien sabe, Satanás vino donde estaba Dios y le dijo, déjame que yo lo toca su salud, sus riquezas. Estoy parafraseando el texto. Y Dios le dijo a Satanás, todo lo que está en su mano, todo lo que tiene está en su mano, pero no toque su alma. Pero no solamente en el libro de Job, en los evangelios. Cuando Cristo ve a aquel endemoniado gadareno y mandó a los demonios a que salieran fuera de él, ¿qué hicieron los demonios? No nos mandes a la antes del tiempo.
déjanos entrar en este acto de pueblo. Porque esos demonios que tenían atormentado a este hombre, ven a Cristo, dicen, déjanos, no nos mandes, por favor. El infierno está de tiempo, déjanos entrar, porque ellos saben quién es Cristo, que Él tiene autoridad sobre todo. ¿Por qué? Porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Amén. Amados hermanos, esto tiene implicaciones, muchas implicaciones. Hermanos, porque todo fue creado para Él y por Él. Tus circunstancias actuales no son el resultado de la casualidad. Dios la ha ordenado para ti, para tu bien. Todas tus circunstancias, hermano, y esto es la implicación directa del versículo 16. Todas las circunstancias por las cuales tú y yo pasamos han sido ordenadas por Dios para la gloria de Cristo. Porque cuando dice todo, incluye también tus circunstancias. Y esa verdad debe producir consuelo en nuestras almas, porque Él ejerce autoridad aún sobre mis circunstancias. Y por último, hermanos, rápidamente, Cristo, su supremacía, hermanos, resalta sobre toda la creación, no solamente porque Él es el heredero de todas las cosas, no solamente porque Él ejerce autoridad sobre todas las cosas, sino que también debido a su persona, Él, hermano, es el sustentador indispensable de toda la creación. Él es el sustentador indispensable de toda la creación. Y quiero terminar con ustedes con el versículo 17. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. No, hermanos, fíjate, en este versículo nosotros podemos, hermanos, dedicar otro sermón solamente a este verso, con la profundidad de lo que está presentando aquí, hermano, este verso. El verso 17 dice, y Él, ¿quién es el Cristo? Él es ante de todas las cosas. Amados hermanos, y esta es una expresión que resalta ¿qué cosa? La preexistencia de Cristo, la eternidad de Cristo. Él es ante todo. Hermano, el hecho de que dice el texto, y Él es ante de todas las cosas, no solamente está resaltando, amados hermanos, el hecho de que Cristo es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. También está resaltando el hecho de que Cristo es completamente independiente de la creación. Él no necesita de nada. Él es Dios en sí mismo. Él es eterno. La razón por la cual nosotros, amados hermanos, resaltamos esto, porque aún entre muchas personas, amados hermanos, dentro de la iglesia hay presuposiciones erróneas acerca de Cristo y su relación con nosotros, con la creación. Y digo esto, hermano, porque usted va a ver, por ejemplo, personas que cuando una persona muere, mucha gente se consuela, encuentra consuelo diciendo, es que Dios lo necesitaba en el cielo. ¿Usted no ha escuchado personas decir eso? Es que Dios lo necesitaba en el cielo. Dios no necesita a nadie. Él antes de todos los tiempos, Él es Dios. Dios no creó al hombre porque Dios se sentía solo, porque Dios no necesita de nada ni de nadie. De hecho, en el Salmo 50, Dios le dice al impío, si yo tuviera hambre, no te lo dijera a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita de nadie. Él es independiente de la creación. Pero aún así Dios está presente en su creación. Dios no está alejado de su creación. Dice el texto, y Él es ante de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él no solamente es el creador de todo lo visible e invisible, Él es el sustentador de toda la creación. Tu vida está en Él. Amados hermanos, y es por eso que la Biblia
los impíos le dice, hermano, hay un pasaje de escritura que el Señor le dice, tú te has rebelado contra aquel que tiene en su mano tu espíritu. Tú te levantas en la mañana porque Dios sostiene tu vida. Tú te acuestas en la noche y duermes porque Dios sostiene tu vida. Él es indispensable. Sin Él no hay nada. Porque en Él, por Él, para Él fueron creadas todas las cosas. Él es quien te sustenta, quien te sostiene. No solamente a la iglesia, sino también, amados hermanos, a todos aquellos que les rodean, que hay en la creación. Yo creo que tú piensas en esto por un momento. Hermano, por eso los creyentes no tenemos temor a la muerte. Porque nosotros sabemos que la vida está en las manos de Dios. Él es mi sustentador. Es por eso que nosotros no tenemos temor, hermano, lo que puede pasar mañana. Porque sabemos que el mañana ya ha sido ordenado y es sustentado por Dios. Y esa verdad te libra de ansiedad. Amados hermanos, es por esa razón que nosotros ante las dificultades y carencias de la vida no debemos de desesperarnos ni dejar que la ansiedad nos domine, porque nosotros sabemos que Dios es el sustentador de nuestra vida y Él proveerá todo lo que nosotros necesitamos, porque Dios es fiel. Porque Dios provee para justos e injustos, no porque lo merezcamos, sino para la gloria de su nombre, para la gloria de su bondad. Y en este Dios, sostenedor de todas las cosas y en consecuencia indiscutiblemente indispensable para la vida, tú y yo podemos descansar. Este Dios independiente y trascendente se ha hecho cercano en Cristo. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿tú lo conoces? ¿Cuál es la relación que tú tienes con Él? Quiera el Señor ayudarnos a poner nuestros ojos siempre en Cristo, el primogénito de toda la creación. Vamos a ponernos en pie y vamos a adorar al Señor a través de este canto que tenemos, hermano, en pantalla. Tú y yo podemos cantar, pon tu mirada en Cristo, precisamente porque Él es el primogénito de toda la creación.
Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por redireccionar nuestra atención a la supremacía y suficiencia de Cristo el Señor. Gracias, Padre Celestial, por el consuelo de tu palabra. Gracias por, Señor, la exhortación de tu palabra. Gracias por la confrontación de tu palabra. Gracias, oh Padre, por Jesucristo. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, ruego que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, sea con este tu pueblo desde ahora y para siempre. Amado Dios, que al ir a nuestros hogares, tu Espíritu Santo use tu palabra para someter nuestras voluntades y nuestros afectos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos, estamos despedidos.